Primero que nada, las buenas tardes a los que están participando, a los compañeros que nos acompañan esta tarde acá en esta presentación. Indudablemente es una pena que el intercambio, ¿no?, que venía a continuación se tenga que interrumpir, porque casi siempre los intercambios son los que ofrecen más frutos, ¿no?, digamos, más oportunidad a que se puedan interactuar y tocar temas que a veces se nos pasan o no consideramos que tienen importancia, y el público generalmente tiene la razón en esos aspectos. Ante todo, nuestra solidaridad del pueblo y del gobierno de Cuba, como ha sido siempre, como es ahora y como seguirá siendo con el pueblo palestino. Pueblo hermano, combatiente, pueblo que ha resistido un sinnúmero de años, ¿no?, bajo la agresión israelí, que no es la agresión israelí solamente, es la agresión del imperio en general y de los que representan. Así que nuestra solidaridad y nuestro apoyo incondicional al pueblo palestino. Para hablar, es un poco siempre embarazoso hablar solamente de Cuba, conociendo, ¿no?, la trascendencia y el rol que juegan los medios de prensa, o que han jugado los medios de prensa en prácticamente todos los eventos internacionales contrarrevolucionarios importantes. Cuando digo contrarrevolucionarios me refiero en tanto se constituye en defensa, ¿no?, los intereses de las transnacionales y del capital internacional. Entonces resulta bastante embarazoso, no solamente concentrarse en nuestro país. Ha habido aquí una representación, fundamentalmente de países de América Latina. Creo que también hay áreas completamente ignoradas por los medios, de una gran importancia, pero como son tan ignoradas, a veces a nosotros también se nos pasan, como es el África en sentido general. Continente entero, ¿no?, apagado completamente por los medios, solamente dirigidos a producir aquellas cosas que les interesan o a destacar aquellos elementos que son, digamos, distinguibles para sus intereses. También yo creo que hay áreas en Asia, áreas en la propia Europa, o temas de la propia Europa que casi nunca se abordan o no son tratados, y creo que son también relevantes, porque el papel de los medios, el rol que juegan es el mismo prácticamente en todas las latitudes del mundo. Dicho esto, entonces sí voy a cumplir con la tarea que me dieron, que es concentrarme en Cuba y en la experiencia de Cuba lidiando con la prensa y con las campañas de prensa y con las transnacionales de la información. Lo voy a dividir en dos partes. O sea, que Cuba tiene la característica, creo que fue una ventaja para nosotros, ha sido una ventaja durante los últimos 54 años, de que la revolución o el gobierno revolucionario llegó al poder a través de la lucha armada, a través de un proceso armado. Significó esto que al triunfo de la revolución, los representantes de las oligarquías, o la mayor parte de los representantes de las oligarquías y las transnacionales, se marcharon del país, y con ellos también se llevaron sus medios de prensa y un rebote importante. Bueno, sus medios de prensa, y se llevaron también sus periódicos, su manera de comunicar y trasladar sus intereses. Y eso obviamente en relación a países como Venezuela, otros países hermanos, Ecuador, que han iniciado sus procesos de una manera diferente, pues constituyó una ventaja, pues no tuvimos necesariamente que lidiar con estos medios internos dentro del país, con estos medios dentro del país. Esa es una característica, ¿no?, de la situación y la batalla nuestra con los medios de prensa. Por eso es que lo voy a dividir en dos partes. Una parte que es las campañas de prensa hacia el exterior y otro es el trabajo, ¿no?, de estas transnacionales de la prensa hacia el interior de Cuba, con la intención, ¿no?, de influir dentro de la población cubana. Hacia los medios, hacia el exterior, bueno, ustedes son tan conocedores como lo puedo ser yo. Todos han oído, y todo el que estaba fuera de Cuba, o todas las personas que viven o que han vivido fuera de Cuba, conocen perfectamente el matiz de estas campañas, que se ajusta exactamente a lo que han descrito, la forma de comportarse a los medios, la manera en que los medios tratan las situaciones de los países que no les interesa. O sea, es una distorsión. Yo creo que las campañas de prensa contra Cuba en el área internacional comenzaron desde antes del triunfo de la revolución. Desde mucho antes que triunfara la revolución ya se pudieron encontrar informaciones, campañas dirigidas, digamos, tendenciosas a desprestigiar a los dirigentes del proceso revolucionario todavía en las montañas. Ya se hizo y se publicó información tendenciosa a destacar el probable lo posible o contradicciones, también mentiras tremendas, como atreverse, ¿no?, a hablar de la muerte de estos dirigentes para tratar un poco de debilitar el movimiento revolucionario, la resistencia dentro del país. O sea, sin límite.
que es una característica de estos grandes medios de prensa, es que ellos no sienten la necesidad de ocultarse de nada para mentir. Ellos manejan la información, manejan los medios, por tanto, dicen lo que quieren, solamente lo ocultan ellos mismos, lo sacan, y después no pasa nada con relación al tema. Por tanto, las campañas internacionales de prensa contra Cuba comenzaron desde antes del triunfo de la Revolución. También antes del triunfo de la Revolución posiblemente podemos situar uno de los, no debe ser el primero, pero indudablemente uno de los más relevantes medios alternativos en Cuba, que fue la Radio Reverde en la Sierra Maestra. En esos tiempos, antes del triunfo de la Revolución, probablemente la única alternativa informativa para la población para conocer la realidad. Ahí se anunciaban los partos revolucionarios, se desmentían las noticias sobre la muerte del dirigente, la de Fidel Castro, el otro dirigente de la Revolución, y se mantenía al pueblo informado sobre las realidades del cursar de la guerra revolucionaria. Bien, llegó el triunfo de la Revolución, se fueron la mayor parte de los medios, alguno que otro se quedó y fueron nacionalizados porque no representaban los intereses del pueblo, y dentro de un proceso revolucionario, como es en toda parte, los medios de prensa tienen que representar y representan los intereses de la población o del interés que esté en el poder. En el caso de Cuba, el pueblo, el sector obrero y trabajador del pueblo cubano. Las campañas de prensa internacionales, o sea, en esta etapa, en este momento de la revolución, pues básicamente un fervor revolucionario dentro del país, los medios nuestros, los que fuimos creando y los que se fueron creando dentro de la revolución para defender los intereses del pueblo, de la clase obrera y de la revolución, informando sobre nuestras realidades y sobre los proyectos y los procesos internacionales, y la prensa, la gran prensa extranjera desde el exterior, distorsionando completa y totalmente la realidad del país. Con todo tipo de campañas, o sea, son cosas que ahora uno la ve a través del tiempo y uno le parece casi que de risa, no logra imaginarse cómo es que estas cosas se montaban y funcionaban, funcionan, la información que dan, la manera en que llega a la gente, en que lo convencen. Están las famosas campañas que Roberto recordará sobre el tema de los niños, de los hijos de los cubanos, que si se lo iban a llevar a Rusia, que se lo iban a hacer carne en lata, que si lo iban a adoctrinar. Bueno, pues eso que parece casi una broma decirlo, pues tuvo un efecto en la población, tuvo efecto, y dieron origen y sirvió de base a operaciones como la de Peter Pan, operaciones en las cuales se sacaron a decenas, a cientos, a miles de niños de Cuba, temerosos, la población, o una parte de esa población generalmente social, de lo que vendría con el proceso revolucionario y lo que estaba pasando. O sea que estas campañas no se hacen solamente por hacerse, sino que además tienen objetivos concretos y con demasiada frecuencia los alcanzan, en ese sentido. Las campañas contra Cuba siguieron después intentando minar la imagen de la dirección del país, refiriéndose a temas incluso con falsedades sobre sus vidas personales, contradicciones internas, acusando a la dirección del país digamos, de la eliminación de los dirigentes, entre ellos, todos recordarán, siguen habiendo cada rato las campañas y tratando de implicar que a Camilo no fue un accidente, sino que fue asesinado por un dirigente de la revolución, porque significaba cualquiera que conozca la historia un poquito de la revolución cubana y el vínculo de Camilo y de la dirección del país, sabe que eso no pasa, no resiste la menor prueba posible. O después con el Che, ¿cuántas campañas con el Che? Que si fue la revolución que se lo mandó a África para no tenerlo en el país, que si después lo obligaron. Son campañas que a todos nosotros que estamos más cercanos a estas realidades nos parecen de verdad poco creíbles, pero que dan la vuelta al mundo y que se extienden y que lo escuchan en todas partes. Es igual sobre la visión que la gente se va conformando en este caso estamos hablando de Cuba en el exterior, a partir de esas visiones. Jamás se publica nada positivo con relación a Cuba, ni los logros en la salud pública, ni los logros en Naciones Unidas. Vamos a acercarnos a Canarias. Aquí hay dos periódicos fundamentales, o sea, los que más se publican, más conocidos, La Provincia y Canarias 7. Hace unos días se produce una votación en Naciones Unidas, que es probablemente la votación con mayor consenso entre Naciones Unidas que existe todos los años. Fue la votación contra el bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba. Aplastante. Una vez más, creció el número de votos a favor, disminuyeron los que votaban en contra, porque los que votan en contra y los que se abstienen son los mismos, se pasan de un lado, son 5, o hay 2 que siempre Estados Unidos e Israel, y hay 2 o 3 acólitos, más 3 acólitos que se pasan, a veces se abstienen y el otro año votan en contra de la resolución. Ningún medio de Canarias publicó esa información, no publicó absolutamente nada de información,
No porque no lo supieran, porque alguna agencia de prensa lo recogieron. Y yo personalmente me encargué de mandarse la información y llevársela a alguno de esos medios. Pero no publican nada. Sencillamente no lo publican, no interesa. A ustedes pueden buscar en esos medios lo que publican de Cuba. O sea, yo no me estoy yendo al país, ni a España, ni a la Venezuela. Estamos hablando aquí donde estamos. No hay explicación. O sea, la explicación la única es que no es la línea editorial. ¿Qué se publica en todos ellos? Que si un grupo de los llamados disidentes, que todos ustedes conocen que son actividades creadas y financiadas de Estados Unidos, monta un show de cualquier tema, que es ahora lo que están haciendo, no sé, seguramente habrán leído recientemente olas de detenciones en Cuba, extrema violencia, detenciones, y después no ven la continuidad del tema. O sea, es muy sencillo, lo que tienen montado con operación, que lo han cogido, por supuesto, montado con la prensa, van, se presentan a una unidad de policía, hacen un show, montan un espectáculo. Obviamente, de alguna manera, en el espectáculo se les retiene la noticia que sale inmediatamente, y después le voy a explicar porque se sabe, porque no es ningún secreto, circula por todas las agencias de prensa y de ahí a todos los periódicos del mundo, y no se vuelve a hablar más del tema hasta dentro de 48 72 horas, que los que tengan el cuidado de volver a revisar la continuada noticia se enterarán que la persona lo que estuvo fue retenida el tiempo suficiente como para decirle, oye, tranquilo, terminó el tema, salite para tu casa, 1 hora, hora y media. Y eso sí noticia sí le da la vuelta al mundo. O sea, cuando uno ve todo lo que uno ve en términos de lo que representa la represión para una manifestación acá, las palizas que le dan a la gente cuando sale nada más que para plantear o defender un derecho. Y se encuentra que eso es un tema que se asume de una manera como lo normal, ¿no? La gente protesta, se dan parte y que en Cuba jamás en la vida se puede citar un ejemplo de eso. Y constantemente nos estén acusando de estos temas, los medios de prensa lo están repercutiendo. Obviamente uno le crea un sentimiento un poco de impotencia, ¿no? Y de frustración, pero es la realidad de los medios y de los grandes medios de prensa que obviamente nunca van a representar los intereses nuestros. Esos son en el orden internacional. En el orden internacional se podrán mencionar muchísimos ejemplos, ¿no? De cómo obvian nuestra realidad, de cómo las ocultan o cómo las tergiversan y cómo se dirigen a distinguir, ¿no?, aquellos aspectos que a ellos les interesan con una línea editorial, una línea política muy clara. Y muy claro también al servicio de qué interés. A mí me interesaba sobre todo hablar de algo que, aunque siempre ha sido parte de los propósitos de Estados Unidos, una vez establecido, ¿no?, que la victoria militar sobre el pueblo cubano no era posible, actuaron o se concentraron básicamente en los procesos de desestabilización interna, que no es que no fueran parte de todo este proceso, ¿no?, de guerra contra Cuba, pero que básicamente en la primera parte, el triunfo de la revolución, en la primera etapa, la agresión militar estuvo más presente que cualquier otra variante. Especialmente en los últimos años han hecho un esfuerzo millonario en términos de desestabilización interna. Como no podía ser de otra manera, parte de ese proceso con crear desestabilización interna, conformidad, tienen un rol los medios, o el papel que deberían jugar estos supuestos informadores de los medios, al servicio de los grandes medios de prensa. Han hecho un esfuerzo monetario y tremendo, ¿no?, de otros recursos en tratar de establecer no solamente una disidencia en sentido general, que todos la conocemos y está totalmente desprestigiada, sino de establecer una imagen de personas que reportan realidades dentro de Cuba que no salen en el exterior. Totalmente innecesario porque en definitiva en Cuba hay representación de todas las grandes cadenas de prensa del mundo, CNN, Televisión Española, o sea que todas las cosas que pasan en Cuba, bastante ya por cierto, pueden ser cubiertas por estos medios, o son cubiertas por estos medios, pero ya el interés de los servicios norteamericanos, especialmente utilizando los grandes medios de prensa o los servicios que puedan tener la prensa, los medios de prensa, no está en ese tema, sino, o sea, o está, pero lo fundamental es básicamente el crear dentro la imagen de sectores o de grupos independientes, de prensa independiente, que reportan sobre prácticamente cualquier cosa que se les ocurra, o sea, que no tienen necesariamente que ver con la realidad. Yo no sé si ustedes vieron, es difícil, porque aquí seguramente no lo pusieron en ninguna parte. Hace algún tiempo en Cuba pusieron en el noticiero el caso de una persona que tenía ciertas responsabilidades
dentro de estos supuestos grupúsculos y medios, ¿no? De él era precisamente el de prensa. Y básicamente cuando la persona se decida a denunciar toda esta situación y la realidad de todo esto y cómo eran financiados, se hace una prueba, se va a un parque de Cuba, un parque, un lugar central. Esta persona coge el teléfono móvil de él, que le habían dado, además que se lo habían dado en la cima, llama por teléfono a un número que le han dado y reporta que en ese mismo momento le estaban dando una paliza y lo estaban metiendo dentro de un carro a la fuerza y que le estaban poniendo una capucha en la cabeza, por lo que entendía que probablemente lo fueran a desaparecer. Escuchen esto, o sea, cualquiera que vive en Cuba, está en Cuba, sabe que eso no se lo puede creer, ni nadie, ni los niños se creen eso en Cuba. Bueno, la noticia inmediatamente sale un paso atrás y van a cubrir los medios. Al otro día la noticia está girando en todos los medios de prensa del mundo. Todas las agencias lo están reportando. Y lo interesante de la noticia es, o sea, porque tiene 2 días antes de que el hombre que está siendo filmado, está grabando, lo está haciendo con toda la intención, por supuesto, una persona que se ha decidido a denunciar esta falsedad, está sentado en un parque de La Habana, mientras el mundo está leyendo que lo están matando en Cuba y que está desaparecido. Y entonces es una cosa, esa es la realidad de la manipulación y del uso de los medios en función de los intereses para desestabilizar y para desvirtuar la imagen de un país. Hay ejemplos de sobra sobre este tema. Para que no haya preocupación nunca ni temor, porque esto es un escrito de un periodista que se llama Tracy Eaton, a lo mejor ustedes han escuchado hablar de eso, porque él trabajó en Cuba, ¿no? Al servicio de prensa extranjera, no me acuerdo si era AFP o algo así. Daily Morning News. Bueno, trabajó allá en Cuba durante tiempo y ahora tiene un blog que se llama Alon de Malecón, Alon de Malecón, a lo largo del Malecón, algo así. Entonces acaba de publicar recientemente en ese blog una información típica, ¿no? Decía ahorita que ellos no se ocupan para hacer las cosas que van a hacer, después las van adornando, ¿no? Por el control que tienen de los medios. Que es públicamente conocido que Estados Unidos ha designado para organizar todo el tema de la prensa interna en Cuba a un especialista de la CIA, Daniel Algo, una persona que trabajó como ejecutivo y funcionario de CNN, imagino que le insertaron ahí para que se preparara y que después dirigió todas las operaciones de desinformación, de creación de medios alternativos vinculados a sus intereses en Irak y Afganistán. Esta es la experiencia de este hombre. Y esta es la persona que acaban de designar para que se ocupe precisamente de lidiar con estos temas en Cuba, desde Estados Unidos, ¿no? Para organizar este tema. Si mal no recuerdo, la tarea consiste básicamente en conseguir, para ir modificando la imagen, 10 periodistas, pero tienen que ser periodistas graduados universitarios. ¿Qué había pasado con ellos hasta ahora? Que cualquiera que se paraba y decía algo, ellos le daban el título de periodista independiente y inmediatamente empezaban a jugar con el tema. Pero al final era evidente que eran personas que, vaya, de lo más elemental, de escribir hasta con enorme falta de ortografía, hasta decir cosas que eran increíbles en ninguna parte. O sea, lo primero que están haciendo es tratar de conseguir profesionales, gente que tenga una preparación para hacerlo creíble. Entre las tareas que tienen es buscar esas 10 personas, comunicarlo y darle los medios para que puedan tener comunicación de todo tipo, acceso a las agencias de prensa importantes, y tienen tareas. Tienen que reportar todos los días algo de ello. Tienen que reportar algo que además sea creíble, aunque no sea verificable, pero que como mínimo pueda ser creíble. O sea, eso está publicado, eso lo pueden, yo creo que se le ha mandado a muchas personas, lo pueden buscar y lo pueden leer, o sea, no es ni siquiera un secreto. Y no lo decimos nosotros, lo dicen hasta los mismos periodistas de ellos de alguna manera. O sea, que dentro de un tiempo, como pasó con la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, nadie se acordará que en los años 60 lo crearon la CIP, los servicios interamericanos, y fue una organización de los editores y los dueños de periódicos, y ahora dan premios a periodistas y cosas, y todo el mundo dice que es reconocimiento, pero nadie se acuerda de ese malo como se crearon. O de las muchísimas organizaciones de ese tipo que han, Reporteros Sin Fronteras, etcétera, que han diseminado por todo el mundo y cuya función básicamente es dar crédito a sus campañas, o a las campañas de estos grandes medios, sostenerlas aparentemente de una
desde una base social, periodistas de base, y además alimentar y fortalecer la imagen de aquellas figuras que les interesan dentro de determinados países, en este caso Cuba, fortalecer. Caso típico de estudio clásico es el caso de Giovanni Sánchez, que creo que todo el mundo la ha oído mencionar porque es la periodista en los últimos años más reconocida y premiada y contratada y cuantas cosas se puede decir sin que yo todavía haya podido leer nada que realmente valga la pena hacer. En términos de periodismo, ¿no? En términos profesionales. Es la forma, o sea, la alternativa a los financiamientos que antes le daban directamente en la SINA es ahora la contratación. ¿A través de quién? De los grandes medios, de las grandes empresas, del grupo Prisa, por ejemplo, esos medios la contratan como periodista. Yo no sé si escribe, ¿verdad? Lo dudo. O si manda alguna información verídica, también lo dudo. Pero sí que recibe un salario que no es cuestionable porque está contratado. By the way, el grupo Prisa, que es un grupo que hablamos del tema de prensa española, el grupo Prisa, no sé si leyeron hace algún tiempo que la mayor parte de las acciones la compró un grupo de inversionistas norteamericanos. O sea, por mucho que se diga, los grandes grupos de prensa son grupos transnacionales igual. Lo dominan los intereses del capital y se publica en ellos lo que le interesa a esos intereses que salgan y que se publiquen. De ahí que los grandes medios nunca van a ser una alternativa para nosotros, nunca van a ser una alternativa para los pueblos, ni para las personas o las instituciones que han decidido echar sus batallas al lado de los pueblos y de los humildes. Los grandes medios, evidentemente, cuando sea posible y cuando haya oportunidad, habrá que intentar aprovecharlo, porque hasta el día de hoy, evidentemente son los que tienen más alcance y son los que logran llegar a más lugares. Pero nunca van a ser, ¿cómo? Ya, sí. Pero nunca va a ser la alternativa. La alternativa para nosotros son esos, los medios alternativos. Son ustedes, es lo que hacen aquí los que publican en cualquier variante de medio alternativo que encuentren. Entendiendo los medios alternativos como el medio que pueda recoger la opinión de cualquier persona sin voz o de cualquier institución que se dedica a defender a los sin voces y que le dé la oportunidad de llegar directamente a ellos con su mensaje. Es verdad que ahora es difícil llegar en todas partes y que precisamente producto de esta condena o de esta organización, ordenamiento del mundo que han hecho los grandes intereses, ¿no? Que dejan a África prácticamente sin internet, por tanto los medios alternativos son complejos, u otras regiones donde estos medios que aquí se pueden de una manera u otra utilizar no tienen viabilidad posible, es más difícil. Pero el sentido de los medios alternativos sucede, la razón de existir y la razón por la que deben y tienen que existir y por la que tienen que ser nuestra alternativa es por eso, es porque son la única vía real que tienen, generalizando, los pobres de la tierra, los que están fuera de ese poder, para comunicar sus verdades, para trasladar la realidad y para alguna manera intentar desmontar la enorme campaña de informaciones y mentiras que estos grandes medios siempre trasladan sobre aquellas realidades que no les interesan. Entonces, pues nada, modestamente esta es la experiencia de Cuba. Digo modestamente porque me pongo en el contexto, ¿no? De comparar las realidades de otros países, las situaciones que viven otros países o personas de otros países como este mismo, ¿no? Sin voz, a pesar de estar en el primer mundo o en el mundo desarrollado, ¿no? Sí, es que es verdad que yo creo que hay muchos mundos dentro de ese mundo, ¿no? Y lo mismo, estimularlos, pedirle que sigan batallando por desarrollar estos medios, porque es la opción que tenemos, es la opción que tienen los pueblos del mundo para comunicar sus realidades. Trabajar y estimular a todo el que conozcan, que pueda, ya no solamente para que creen, simplemente con que comuniquen, con que trasladen sus realidades, las realidades del día a día, de sus vivencias del día a día, de sus experiencias del día a día, estarán ayudando a conocer otro mundo que los medios, los grandes medios, nunca darán espacio para que se conozca. Y no porque no tengan ojos, porque mira que publican boberías y cositas de la sociedad y cosas de esas todos los días. Así que papel tienen para hacerlo. Bueno, pues nada, muchas gracias por la paciencia.
paciencia de escucharnos, por la paciencia de trasladar, de escuchar las realidades nuestras y por supuesto la disposición nuestra, o sea, mía personal, de nuestra oficina aquí y de nuestro país, para siempre ser receptivo a los temas de